Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 113. El tema de hoy, la mano de gracia de Dios. Vamos entonces a ejercitarnos en la disciplina de la palabra de Dios a través de este espacio de luz que ilumina mi camino y podemos compartirlo juntos y ejercitarnos también en la disciplina de la oración, que es la que estamos trabajando en este mes, conectados con Dios. Bueno, entonces vamos ahora sí al tema del devocional de hoy, que es la mano de gracia de Dios. Según Woody Allen, el 80% de la vida consiste simplemente en estar presente. Una gran parte de la vida es simplemente el conjunto de las circunstancias en las que nos encontramos, es decir, las cosas que nos suceden. Por ejemplo, nuestros padres, nuestro diseño genético, el tiempo, gran parte de nuestra educación y nuestro gobierno son cosas que experimentamos como cosas que nos están pasando. En la gramática griega, todas estas cosas se expresan en lo que se llama la voz pasiva, pero también hacemos que sucedan cosas. Cuando iniciamos una acción y hacemos algo, esto se expresa mediante la voz activa. Pero la gramática griega tiene también una tercera voz llamada la voz media, la cual no es ni del todo activa ni del todo pasiva. Cuando uso la voz media, estoy participando de los resultados de una acción. La oración tiene lugar en la voz media. La oración no puede estar en voz activa porque no es una acción que yo controle. Controlar la oración sería seguir el concepto pagano de la misma, hacer que los dioses realicen lo que mandamos mediante encantos y rituales. Y eso no es así. La oración tampoco está en voz pasiva, pues no estoy pasivamente bajo la voluntad impersonal y predestinada de los dioses y las diosas. ¿Ya? En la oración cristiana me adentro en una acción que ha sido comenzada por otro que es mi Señor, Creador y Salvador, y entonces cuando me encuentro participando en los resultados de su acción de gracia. En un sentido, la oración es el todo de la vida cristiana. Acogemos la mano de gracia de Dios en nuestras vidas y participamos en lo que Él está haciendo en el mundo. Dios te hace parte de sus planes. Por supuesto, Él podría hacer todo por su cuenta, pero elige implicarte, nos da la oportunidad de participar de esas cosas sobrenaturales y maravillosas que suceden en el mundo. Te da libertad y aún así sigue teniendo el control de todas las cosas. Vamos a leer la palabra para que podamos entender un poco más y a la luz de la palabra ver cómo es esto de la voz media en la cual tenemos participación a través de la oración. Le invito a que abra su Biblia en Salmo 50, versículos del 1 al 15. Salmo 50, versos del 1 al 15 lo estaremos leyendo en la Nueva Traducción Viviente con las siglas NTV. Si ya está ubicado allí, empecemos a leer. Salmo de Asaf. El Señor, el poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sión, la perfección de la belleza de Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Amén. Vamos entonces ahora al primer punto, que lo vamos a basar en este salmo que acabamos de leer. Y lo hemos titulado Dios te librará. ¿Estás experimentando problemas en tu vida? ¿Estás
teniendo alguna situación laboral, una relación, temas de salud o dificultades económicas? Pues tengo una buena noticia de parte de Dios en su palabra. Dios tiene el control absoluto de su universo. En el verso 1 leímos, habla el Señor, el Dios de dioses, y convoca la tierra del oriente a occidente. Todo es propiedad suya. Por más que luchemos y nos debatamos por nuestra pequeña esquinita y nuestras posesiones, a fin de cuentas, Dios es propietario de todo. En el verso 10 dice, míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Él no depende de los seres humanos. En el verso 12 nos recuerda, si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Con todo, Él te da por gracia un papel que desempeñar en su obra. Por eso lo que debemos hacer nosotros es dar gracias. Como dice el verso 14, ofrece a Dios sacrificio en acción de gracias. Debemos invocarlo en el día de nuestra angustia. Debemos honrarlo porque Él dice en el verso 15, yo te libraré y tú me honrarás. Me he acordado del Salmo 50:15 en multitud de ocasiones. He invocado al Señor en el día de la angustia. Es sorprendente mirar atrás y ver cuántas veces me ha librado su mano misericordiosa. No sé si a usted lo ha librado alguna vez, pero a mí me ha librado muchísimas veces. Es más, día en día me libra de las artimañas del enemigo. Y en medio de sus planes y propósitos caminamos. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Amado Señor, yo quiero darte gracias por todas tus maravillosas respuestas a la oración. Señor, te invoco una vez más para que me libres de las artimañas del enemigo, para que me libres de todas las acechanzas del infierno. Guárdame en el hueco de tu mano y cúbreme, dígale al Señor, cúbremela bajo la sombra de tus alas, porque sé que allí es el lugar donde estaré seguro. Te doy muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora les invito a que abra su Biblia en Lucas 22. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 38. Lucas capítulo 22, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Judas acuerda traicionar a Jesús. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una propiedad para traicionar y una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. La última cena. Llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él les contestó, en cuanto entren a Jerusalén les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre. Díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena para Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dijo, gracias, y dio gracias a Dios por él. Luego partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en mi memoria. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, de acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa.
Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante entre ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como el Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Jesús predice la negación de Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó, cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso, ni de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos, pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes, así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Amén. Ahora, entonces, vamos a el segundo punto. Tus oraciones marcan la diferencia. ¿Cuántos creen en esta verdad? Que nuestras oraciones van a marcar la diferencia en lo que sucede. Claro que sí. Si oramos con fe, el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, vamos a este punto. ¿Alguna vez sientes la tentación de compararte con otras personas? Da mucho ánimo ver que los discípulos de Jesús tuvieron muchos de los mismos problemas que tenemos nosotros. Se dan disputas entre ellos acerca de cuál acabará siendo el mayor. Compararnos con los demás es siempre una tentación que lleva o bien al orgullo, si creemos que nos va mejor, o a la envidia y a la inseguridad si pensamos que nos va peor. Entonces, no es bueno compararnos, porque o nos va a llevar al orgullo haciéndonos pensar que estamos mejor que los demás, o nos va a llevar a la baja autoestima, a la inseguridad y a la envidia, si pensamos que no nos va tan bien como a los demás. Jesús subraya que los valores del reino son el extremo opuesto a los del mundo. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Aquí vemos que lo más importante en el reino de Dios es servir. Cuando vemos los papeles desempeñados por cada una de las personas protagonistas de este drama, vemos una vez más que la Biblia enseña tanto la predestinación, que Dios tiene todo planeado por adelantado, como el libre albedrío. Este es el ministerio guardado en las Escrituras de la tensión entre ambos. Y tenemos razón al sospechar que cualquier sistema humano intenta explicar las cosas de una manera o de otra. En este pasaje vemos 3 ejemplos de cómo opera esta tensión en la práctica. Judas, aquí vemos una descripción terrible de cómo funciona el mal. Judas es uno de los 12 elegidos de Jesús, a pesar de lo cual Satanás entra dentro de él. Jesús declara que todo lo sucedido con él ya se sabía desde antes y estaba predestinado. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Pero el hecho de que se supiera de antemano y estuviera predestinado no absuelve a Judas de la responsabilidad. Cuando dijo en el verso 22, pero ay de aquel
que lo traiciona. La paradoja es que, aunque está decretado, Judas es un agente libre cuyo albedrío participó. Cuando le fue ofrecido dinero por traicionar a Jesús, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús. Entonces aquí vemos cómo Judas tomó su decisión. Ahora veamos a Simón Pedro. El mismo Satanás que entró en Judas quería zarandear a Pedro como el trigo. Pedro estaba muy confiado en que no defraudaría a Jesús. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, dijo Pedro. Jesús sabía que Pedro le fallaría. Y por eso le dijo en el verso 34, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Pero en última instancia su fe no desfalleció. Jesús dijo, pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Esto muestra cómo en medio de la extraordinaria paradoja de la predestinación y del libre albedrío, la oración en verdad cambia las cosas. El por qué y el cómo funciona es algo que puede que nunca entendamos, pero el ejemplo de Jesús muestra que cuentan, que tus oraciones tienen un impacto y marcan la diferencia. Tus oraciones y mis oraciones cuentan. Puede que el Señor haya decidido algo, pero cuando oramos, Él se mueve la mano de Dios para misericordia, para favor. Ahora veamos también a Jesús. Ya vimos a Judas, vimos a Pedro, ahora veamos a Jesús. Fundamentalmente vemos esta paradoja de la predestinación y el libre albedrío en la muerte y resurrección de Jesús. El Hijo del Hombre se irá según está decretado, y añade, porque les digo que tiene que cumplirse en mí todo aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. No puede haber una información mayor que está diciendo que la muerte de Jesús estaba preordenada, preplaneada y predestinada. Así que Jesús fue voluntariamente a su muerte, eligió morir. Dios dio su cuerpo por nosotros. Aquí vemos cómo el Hijo de Dios entregó su vida voluntariamente para salvar a la humanidad. Vemos el equilibrio entre el papel de Dios y el nuestro. Nos es recordado cada vez que recibimos la Santa Cena. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Ese era el papel más difícil, el sacrificio voluntario de su vida entregada por nosotros. Nuestro papel es relativamente simple. Hagan esto en memoria de mí. Si lo hacemos en memoria de Él, cuando recibimos la cena del Señor, entonces es importante siempre pensar en el Señor. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojitos allí. Vamos a ejercitarnos en la oración una vez más. Amado Dios, quiero darte gracias por haber hecho todo esto por mí. Ese sacrificio, entregar tu sangre, entregar tu vida, el sufrimiento, aún sabiendo, aunque estaba predestinado, tú hubieras podido decidir otra cosa porque el Señor nos dio el libre albedrío. Pero sin embargo, tú estabas ceñido en obediencia a la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, que siempre lo que se haga en nuestra vida sea tu voluntad. Gracias porque diste tu cuerpo y derramaste tu sangre por mí. Gracias por tu mano de misericordia cada día en nuestra vida, porque podemos verla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito que vamos a la palabra de Dios nuevamente. Y abra su Biblia en Josué. Vamos a leer Josué desde el capítulo 3, desde el versículo 1. ¿Sí? Ubique en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer Josué 3, Josué 4 y Josué 5. Dice en Nueva Traducción Viviente, Josué capítulo 3, desde el verso 1. Los israelitas cruzan el Jordán. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacías y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo,
Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y él se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar por el Jordán por tierra seca. Josué capítulo 4, monumentos del cruce del Jordán. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo en el futuro. Sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Les llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río. Y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué: ordénales a los sacerdotes que lleven el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que habían tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas:
En el futuro sus hijos preguntarán qué significan estas piedras y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios siempre. Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Israel restablece las ceremonias del pacto. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibeá, Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de los israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura del Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes primero. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Amén. Wow, qué bendición. Vamos entonces ahora al tercer punto, que se titula Dios hará grandes prodigios. ¿Te das cuenta de que Dios está contigo? Y si está contigo, entonces puedes enfrentarte a todos los retos que se presenten. Dios dice a Josué, estoy contigo como estuve con Moisés. Una vez más, vemos aquí el equilibrio entre nuestro papel y el de Dios. El Señor les dijo, prepárense. Dios está a punto de actuar de manera milagrosa a favor de su pueblo, pero el pueblo tenía un papel que hacer. Josué dice al pueblo que se preparen, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. También les fue asignada la tarea de elegir a las personas que desempeñarían papeles particulares en la preparación del cruce del Jordán. Lo segundo que vemos es la provisión de Dios. Otra vez vemos la mano misericordiosa de Dios. El Señor hizo grandes prodigios. Uno de ellos fue el cruce del Jordán. Dios prometió honrar a Josué, el cual no se exaltó a sí mismo. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. Él proveyó las necesidades de su pueblo. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Dios proveyó lo que necesitaban y ni un ápice más. Esto los protegió del sentimiento de seguridad material y autosuficiencia y quizá de no confiar en Dios. Tu seguridad y confianza deben apoyarse solamente en Dios. Siempre ha provisto lo suficiente, ni un ápice más. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a entrar en el gimnasio espiritual y ejercitarnos en la oración, esta disciplina tan importante. Amado Señor, quiero darte gracias porque siempre así como lo hiciste con el pueblo de Israel de manera tan prodigiosa, nos haces parte de tus planes. Hoy nos consagramos a ti. Gracias por la promesa de que harás grandes prodigios en nuestra vida y también que proveerás todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque cada vez que necesito algo puedo confiar en que en ti lo recibiré. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver el comentario de la pastora Pipa, que lo toma de Lucas 22, 24. Este tema de quién es el mayor sigue saliendo una y otra vez.
Los discípulos se daban empujones para ver quién conseguía más poder. Parece algo tan inoportuno y fuera de lugar hacerlo cuando el desastre y la zozobra estaban a punto de golpear. En vez de eso, tenían que haber estado prestando atención a las instrucciones de Jesús. En aquel momento no parecía que ninguno de ellos fuera a llegar a ser un gran líder, pero llegaron a serlo. Es algo que nos da esperanza a todos. Sí, los que estamos siendo formados y los que están siendo formados por nosotros también nos dan esperanza de que en un día podremos llegar a cumplir con los propósitos de Dios y hacer lo que el Señor espera que seamos. Bueno, amados, espero entonces que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.